7:23 de la mañana, hablemos de minería. Hablemos de minería porque el pasado viernes estuvo bastante intensa esta jornada de socialización. Nosotros desde este medio pues anunciábamos esa reunión que se había convocado para las 2 de la tarde de parte de la Agencia Nacional de Minería, en la que se buscaba socializar esas 8 propuestas, 8 de 10, nos explicaban que eran 10, pero hay 2 que según la gerente de contratación de la Agencia Nacional de Minerías, pues no iban a ser o no están en este momento en discusión. Son 8 propuestas como tal que buscan la explotación de recebo, de arenas, de grava, de arcilla y también de asfalto natural en ciertos puntos de San José del Guaviare que se comparten con el municipio de Puerto Concordia. Durante esta socialización, pues conocimos la postura de muchas, digamos, organizaciones, pero también muchas personalidades, muchas personas que han estado en el departamento y que han cuidado pues justamente nuestra mayor riqueza, que es la naturaleza y la Amazonía, y no estuvieron de acuerdo, expresaron justamente esa postura y ese rechazo que tienen. Una de esas voces que se destacó en medio de esta participación pues es Giovanni Gómez, exalcalde del municipio de San José del Guaviare, quien nos acompaña en el día de hoy. Giovanni, muy buenos días, bienvenido a Marandúa y gracias por atender esta invitación. Laura, buenos días a usted y a todo el equipo de Marandúa Estéreo y a todos los oyentes. Muchas gracias para ti por la invitación. Pues bueno, hablemos de lo que pasó y sobre todo los argumentos con los que ustedes, digamos, rechazaban esta socialización. ¿Cuáles fueron esos temas, digamos, principales que ustedes, digamos, como parte de la comunidad y especialmente con el conocimiento que tiene después de haber estado en una alcaldía aquí en San José del Guaviare, lo llevaron a usted a decirle pues justamente que no estaba siendo bien socializadas estas propuestas? Sí, pues son varias cosas, Laura. Digamos que hay un aspecto que es sustantivo tal vez, independientemente de los detalles de la convocatoria y algunas cosas que nos dan preocupación por digamos que dejan ahí como unos grises que no dan tranquilidad en el proceso. Pero aquí lo sustantivo, Laura, es que tiene que ver con nuestra Amazonía precisamente y la declaratoria de sujeto de derechos a la Amazonía colombiana, ¿sí? ¿Y esto qué implicaciones tiene? Porque el departamento del Guaviare hace parte de la Amazonía y esas implicaciones, cuando hablamos de sujeto de derechos, estamos hablando es que hay un reconocimiento de la Corte con relación a que este territorio es un bioma, tiene unos ecosistemas y que es responsabilidad del Estado garantizar su protección, su conservación, su mantenimiento y también el restablecimiento de lo digamos que lo que se ha venido perdiendo. Lo que ya se ha tanto que se ha dañado. Claro, de la Amazonía. Y cuando hablamos que es responsabilidad del Estado, el Estado son todas las instituciones y todos sus equipos de funcionarios, servidores públicos que están en ellas, que tienen esa tarea específica, esa responsabilidad, ese mandato de proteger y conservar la Amazonía. ¿Qué implicaciones también tiene hablando en términos sustantivos? Y es que todos los ciudadanos de Colombia, vivan o no vivan en la Amazonía, tienen el derecho de exigir la protección, el cumplimiento de esa sentencia de la declaratoria de sujeto de derechos de la Amazonía. Estamos hablando de un bioma con unos ecosistemas que están en alto riesgo ya, muy conocidos por Colombia y por el mundo, sí, con relación a la deforestación y todos esos motores de deforestación que cuando hablamos de eso estamos hablando de la tala y la quema de los bosques y pues la pérdida de biodiversidad que se va con ella, ¿cierto? Y pues lo grave de esto es el uso adicional que se le está dando. Entonces ya para hablar puntualmente, esto es una de las situaciones puntuales que estamos hablando. ¿Esto qué significa para también tener claro? Y es que entonces la Corte a través de esta declaratoria da unos mandatos, unas exigencias y exige por ejemplo unas acciones puntuales. Entonces a las alcaldías, a la CDA, a las instituciones les exige adelantar unos planes de acción para proteger y garantizar precisamente esa conservación. Y entonces cuando vemos que la ANM, que es la Agencia Nacional de Minería en Colombia, es una entidad del Estado y empieza a presentarle a los ciudadanos una serie de solicitudes de propuestas de contratos de concesión minero, como si fuera ajena a este mandato y a esta sentencia, y entonces uno dice, bueno, entonces ¿a quién obedecen? ¿Cierto? Sí. Se supone que todas las entidades tienen que estar en sintonía, tienen que estar articuladas en función de esa sentencia,
Y las preguntas que les hicimos a ellos, finalmente respondió la doctora Ana María, manifestaba que todo lo contrario, que ellos no eran una entidad ambiental, que ellos eran una entidad minera y que respondían por esos aspectos. Entonces, digamos, una situación fundamental es que estamos dándole tratamiento a la Amazonía con esa mirada extractiva de pensar que los recursos naturales están ahí para que el hombre, los hombres, las mujeres, como seres humanos, hagamos uso de ellos de la manera como querramos, es decir, con una mirada antropocénica, exclusivamente en términos económicos, y no valorando precisamente que hoy el mundo, el planeta, está en una situación grave de colapso climático incluso, sí, porque hemos deteriorado tanto los recursos naturales que sí, hemos afectado precisamente al clima del planeta. Yo creo que todos coincidían en eso, es decir, hay que decirle no, hay que cerrarle la puerta, los recursos naturales están en riesgo, la Amazonía está en riesgo, pero aquí puntualmente y entrando a lo técnico de esta presentación, ¿ustedes quedaron satisfechos con la presentación, digamos, de esas propuestas? Es decir, les explicaron el tamaño, las hectáreas, los lugares y sobre todo el impacto ambiental que eso tendría? No, para nada, mira, claro, ellos presentaron unas diapositivas, pero las presentaban de manera muy rápida, digamos, una diapositiva donde tiene una información básica sobre el número de la solicitud, el nombre de la persona o la firma que estaba solicitando este contrato. Sí, ya lo vamos a compartir, sí, aquí. También estaban hablando del posible uso, si era exploración y explotación de qué tipo de mineral, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una de los ejemplos, y hablan, a mí me sorprendía de la cantidad de hectáreas que se están en este momento, digamos, poniendo en riesgo, y hablamos de que la mínima habla de 50.000 hectáreas, el resto está hablando de 180.000, 126.000, 454.000 hectáreas, o sea, son espacios bastante amplios. Por ejemplo, esta de Puerto Concordia, aquí se ve uno de los ejemplos, y ustedes decían, lo pasaba muy rápido. Claro, era muy rápido, y digamos como personas que acudimos no tanto por la convocatoria de ellos, sino porque rápidamente, pues a través de Marandúan nos enteramos y se promovió la participación de los ciudadanos para conocer. Entonces, y nos presentaron, fue en bloque, toda esta cantidad de solicitudes de propuesta de contratos, ¿cierto?, de titulación, sí, de títulos mineros. Entonces, cuando uno observa esto, uno dice, ven, pero qué incoherencia tan alta, ¿no? Porque si estamos hablando de proteger y conservar la Amazonía, se están hablando de hacer grandes esfuerzos, y están haciendo grandes esfuerzos las personas que están trabajando en el tema del turismo, en temas relacionados con comercio verde, relacionados con los servicios ambientales, todas esas líneas económicas que se proponen para el Guaire de acuerdo a su vocación y la Amazonía tienen que ver con la conservación, con la protección. Entonces, sí, hay una incoherencia muy alta, porque si usted revisa esas imágenes que están en ese momento publicando Laura, estos están ubicados en áreas absolutamente estratégicas en términos ecológicos, en términos naturales. Y hay fuentes hídricas, hay río, pues lo que es de río, obviamente el impacto ya lo sabemos, sí, y esos dragados que lo que han dejado en la Amazonía son huecos realmente y afectaciones graves en fuentes hídricas, pero aquí el tema, por ejemplo, de asfalto natural es otra de los grandes preocupantes. Claro, imaginémonos que, por ejemplo, de asfalto está detrás del Cerro Capricho. El Cerro Capricho es uno de los cerros que está declarado en conservación y protección, tiene un determinante ambiental establecido. Pero es que hay una área de influencia que es la vereda ahí del Dorado y la vereda de las Orquídeas, donde hay una solicitud de una extensión cercana a las 2.000 hectáreas para la explotación de esta arena bituminosa del sí, asfalto. Entonces, imaginémonos lo siguiente, pongo en ese siguiente escenario, que finalmente, espero que no, la Agencia Nacional de Minería otorga este título minero a las personas que están pretendiendo obtenerlo. Imagínense ustedes una fila de tractomulas o tractocamiones o tractovolquetas, como lo quieran llamar, doble troques, pasando todo el tiempo por frente del centro poblado del Capricho, por Nuevo Tolima, acá por
por la Serranía de la Lindosa, frente a la Ciudad de Piedra, frente a los pozos, frente a los túneles, donde se está desarrollando toda esta estrategia, todo este plan ecoturístico tan importante, y llegar los operadores, los prestadores de servicios turísticos con los turistas y tener que hacer una orilla a esperar que pase una fila de volquetas o tractocamiones. De retroexcavadoras, de todos los días. Eso sería, imagínate, solo ese impacto, imaginémoslo, cómo sería uno digamos, los operadores con los turistas esperando que pase una fila de dobletroques. Eso digamos, sin hablar ya del impacto ambiental que es. Para poder extraer esas arenas bituminosas, tienen que, como están en el subsuelo, tienen que hacer grandes deforestaciones, tienen que quitar las capas de cobertura vegetal que tienen estas áreas, y pues eso es exponer un montón de hectáreas pues a la emisión permanente de gas carbono, y pues esto altera y va a aumentar mucho más el impacto ambiental que se le está dando al clima. Pero digamos que la minería, ¿a qué costo? Es el otro elemento. ¿A qué costo poder aprobar un proyecto? Yo entiendo que se nos meten por el lado de las necesidades que tenemos. De la reactivación económica. Nos dicen, no, es que esto es para generar empleo, que es que ustedes necesitamos el asfalto para mejorar las vías en el departamento del Guaviare, y cuando se nos meten con el tema de las vías es un tema muy sensible, y nosotros sí necesitamos materiales, Laura, queridos oyentes. Pero entonces también partamos de que cuando se otorga un título minero, ¿a quién se le otorga? ¿Al Estado? ¿Va a ser para el municipio, para el servicio de la alcaldía, para arreglar las vías? No. ¿O es para un privado? Y allá íbamos. Estas personas, no, eso es para un privado, ¿no? Por supuesto. Es claro que es para un privado. Estas solicitudes tienen nombre propio. De hecho, algunas de esas personas que estaban ahí presentes en la audiencia y les fue un poco mal, salían bien atacadas, obviamente, porque pues esto a todas luces nos preocupa. O sea, a todos los que queremos que la Amazonía se cuide en el Guaviare, esto definitivamente es una amenaza directa. Y eso es la pregunta, ¿qué tanto arraigo tienen esas personas que están detrás de estos títulos? Mira, Laura, hay que aclarar esto. Nosotros puede que digamos, hubiésemos visto en algún momento a alguien ahí, digamos que esto, ojalá no lo tomen como un tema personal contra alguien, porque estamos hablando de una opinión de defender ya lo sustantivo, y es que se declaró como sujeto de derechos la Amazonía, y nosotros somos Amazonía. Sí. Entonces aquí estamos hablando y es velando por los recursos naturales. Sí. Y entonces, claro, aquí hay quien pretende un título es porque tiene un proyecto económico, ¿cierto? Es una iniciativa económica a través de un modelo económico que es extraer del subsuelo, del suelo, los recursos naturales. No estamos en contra de ellos, pero lo que estamos hablando es de defender los recursos naturales y de quitarle un problema a la ciudadanía, porque, como les digo, imagínense ustedes que uno de los polígonos que están solicitando de unas áreas importantes están aquí al lado de Playa Alta, en el vecino municipio de Puerto Concordia, pero el polígono cruza el río Guaviare, es decir, tiene área del Meta, pero también tiene un porcentaje importante al frente. Ahí lo llaman vereda de los Alpes, pero ahí no están los Alpes, ahí está Playa Guido. Ahí está la Laguna La María, ahí está la Laguna Negra, está todo ese proyecto de conservación, y hay un proyecto muy importante allí de turismo, de ecoturismo, que sabemos que hay unas asociaciones, hay unos campesinos que se han organizado desde hace muchos años y están prestando servicios ecoturísticos, y es una zona altamente estratégica en términos ecológicos, en términos ambientales. Lo mismo pasa con la zona de Caño Negro. En Caño Negro hay un resguardo indígena, está al frente de Mapiripán, y hay una de las pretensiones es una concesión de un territorio muy importante al frente de Cañovejas, donde también hay un resguardo indígena, y es una zona que uno podría decir que es como un santuario, también es un santuario ecológico, donde allí hay una alta presencia de especies, no solamente de fauna, sino también de flora, y son unos recursos naturales valiosísimos. Entonces, cuando le pedimos a la ANM que nos presentara, que queríamos saber qué ha pasado con las consultas previas, dónde estaban las valoraciones de tipo ambiental, de impacto ambiental, no solamente sobre el río, sino también sobre toda la área de la vega del río, ¿cierto? También. La fauna, la flora, pero también hacia los campesinos, hacia las comunidades indígenas. Digamos, esto tendrá que definirse, por ejemplo, por dónde van a sacar esos materiales, cuáles son las rutas. Es que el impacto es grandísimo, ¿no? Es muy grande, y sobre todo preocupaba eso que ustedes le preguntaron.
¿Tienen el estudio o los estudios previos del daño o el impacto ambiental que tendrían las 8 propuestas? ¿Qué les dijeron de Nos eso? dijeron que no, que porque ellos no eran una entidad ambiental. ¿Sí? Y entonces, ¿a quién le corresponde? Pero son los encargados de dar esos títulos. Es que están hablando, digamos, ahí cuando habla como de una sensación, digamos, de extraña, que digamos que no genera confianza, es porque primero están actuando a una celeridad impresionante. Exacto, es otro tema, ¿no? En 10 días, uno de los radicados fue hace 10 días y ya están en audiencia pública. Nosotros sabemos que en Colombia los trámites de Esta las instituciones... es la imagen de Playa Alta. Sí, las instituciones, precisamente para estos temas, se toman unos tiempos mucho más largos. La respuesta que está dando la ANM es absolutamente como modo fast track. Todo es muy corto. ¿Será que es porque el gobierno ya se les va a acabar el tiempo del gobierno Duque? Una preocupación en el caso mío, yo pedí varias cosas, pero por ejemplo es que se hagan unas audiencias públicas específicas por cada una de las solicitudes de contrato de concesión. Sí. Cada uno porque amerita estudiarlo y con la participación de las comunidades que están que entrarían a ser directamente impactadas por ese tipo de proyectos. Lo segundo es que estamos en época de elecciones, estamos en elecciones presidenciales. También. Y no entendemos cómo en medio de las elecciones, cuando también hay un debate precisamente frente hay unas propuestas de gobierno frente a la política de la vida y no la política de la extracción, por ejemplo, entonces vemos que están acelerando los procesos para poder aprobar este tipo de contratos de concesión, de exploración y explotación de minería en tiempo récord. Eso nos preocupa enormemente y yo pensaría que la ciudadanía, y hago el llamado también para que de pronto le exijamos a las instituciones que revisen los tiempos y que más bien en tiempo de campaña se abstengan de adelantar alguna aprobación al respecto. Una cosa también, Laura, que me parece importante. Queremos ver a las instituciones que tienen competencia también de salvaguardar los recursos naturales haciendo presencia y tomando postura, no solamente haciendo presencia sino tomando postura. Queremos ver, y ahí solicitamos la presencia y la opinión de la Procuraduría Ambiental Agraria. Queremos conocer qué opina la Contraloría, porque la Contraloría también tiene unas responsabilidades en términos ambientales y puede adelantar un control, lo que llaman control preventivo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Ministerio del Interior? Cuando hay resguardos indígenas, el Ministerio del Interior tiene unas responsabilidades también allí para efectos de garantizar que la consulta previa se dé en los tiempos y en los formatos que son. ¿El Ministerio de Ambiente qué opina? Porque aquí no sabemos todavía en qué etapa estamos, eso no nos quedó claro, si estamos en una etapa de viabilidad técnica o ya estamos en la etapa de viabilidad jurídica. Por ejemplo, a mí no quedó claro, y yo le preguntaba también a la gerente, porque tuvimos acá la oportunidad de entrevistarla, y le decía yo, ¿qué tanta incidencia va a tener la postura de la comunidad en este caso? Es decir, ¿hay algo que hacer? ¿Se va a tener en cuenta? ¿No se va a tener en cuenta? ¿Esto es un proceso que ya está andando? No, ella dijo, no, estamos socializando, ya hay unos proyectos que cumplen unos requisitos, y eso es por eso que están siendo socializados, pero no nos supo, digamos, explicar si van adelante después de esta audiencia que pasó, pues ahora qué viene. No quedó claro. Bueno, tengo que reconocer que le solicité copia de la presentación y efectivamente me la enviaron al correo de la Corporación Vida Paz, porque nosotros hemos estado participando en nombre de la corporación, que pues tiene ese mandato también de defender la vida humana y la vida de la naturaleza. Entonces, ahí en la presentación hay como una ruta, ¿cierto? Lo que vemos en la presentación es que la ruta, lo que están mostrando es que estamos en la fase antepenúltima, para otorgar ya, para entrar en la etapa de emitir los títulos. Entonces, ¿qué es un título minero? Para que tengamos claro también eso. Es el derecho que tiene ya la persona acreedora, el derecho que tiene de explorar y hacer explotación de esos recursos naturales. Dice la norma que es digamos a cargo de su responsabilidad y riesgo, así lo dice, responsabilidad y riesgo. ¿Qué me preocupa, Laura? Perdóname, que cuando se habla de la etapa técnica, es que no solamente valoren si el solicitante tiene capacidad económica o no, ¿sí? Porque muchas veces lo técnico va ligado a establecer qué capacidad económica tiene la persona que aspira a tener el título minero para poder adelantar las fases de exploración y explotación de los recursos naturales. Entonces, la etapa jurídica nos preocupa que simplemente la entidad observe si este proponente
tiene o no tiene, está habilitado para poder adelantar un contrato con el Estado. Ahí están las cuatro etapas, perdón, Giovanni, gracias, ahí mira. está. Sí. Radicación vía web, o sea, la gente radica solamente su solicitud, evalúan ellos la propuesta, dicen es viable, no es viable, ya dijeron que eran viable 8 propuestas. Luego se reúnen coordinación, concurrencia y audiencia de participación de terceros y luego se firma el contrato de inscripción en RNM. O sea, ahí no condiciona, Exacto, no condiciona, mira eso es que- solamente requisitos. Sí, mira, en esto, por ejemplo, lo que también le planteamos a ellos es que no consideraran esa audiencia como una audiencia legítima o que le estuviera legitimando el proceso porque apenas está en una fase muy, digamos, de información muy básica que la gente, pues, independientemente de lo rápido o no de la presentación, uno no podía tomar una decisión allí y decirles que la comunidad estaba de acuerdo con ello. Entonces, lo que queda claro es que a partir de esa reunión parece ser que ya entran ellos a firmar el contrato de inscripción del título minero, sí. Entonces, el llamado que estamos haciendo es a que todos estemos alerta y podamos establecer una comunicación nuevamente con el Ministerio, con la Agencia Nacional de Minas, para generar unos espacios de diálogo con mayor información que permitan propuesta de contrato uno a uno, poder establecer cuáles son los alcances en términos de impacto ambiental, porque entendemos que luego vienen unos licenciamientos para efectos, por ejemplo, de el uso del agua, ¿sí?, de manejo de residuos. Pero eso debería ser previo, ese es que ese es el ¿Cierto? tema, ¿no? O sea, es que estamos aquí firmando a ciegas sin saber qué tanto, y ya vamos a ahorita más adelante a analizar justamente esos impactos, adelante o en la semana, porque esto le vamos a poner, No, le es vamos a que- seguir poniendo la lupa. Es que es bastante Omar, amplio el es tema, muy Laura. amplio, y el impacto que tiene, por ejemplo, nomás en uno. Hagamos el ejercicio y mientras Omar pregunta. Mire que no lo veíamos y me gustó el planteamiento que hace Giovanni sobre conocer un poco más sobre los impactos tanto directos como indirectos y las áreas que están relacionadas. De pronto uno ve señaladas unas áreas ahí, las cuales van a ser, me imagino, objeto de explotación directa, pero usted planteaba, pero es que la vía se ve afectada por el tema del transporte. Pero me llamó la atención algo cuando hablamos hace unos días con la gerente de contratación y titulación, de que el año anterior se había llevado un proceso similar a este y no se supo, o no tuvimos nosotros conocimiento, y se supone que eso lo debe conocer la comunidad. ¿Y qué evaluación se tiene por el momento por los títulos que han ido durante todo este Los que tiempo? se han ¿Qué dado? manejo se ha llevado y por cuántos años? Porque esto es infinito, o, Claro. o cómo ha sido el proceso de abandono, si es que ya han entregado o han dejado de explotar algunas zonas. Sí, entonces ahí frente a eso yo pensaría que ojalá le haya quedado claro a la Agencia Nacional de Minería que esa reunión, esa audiencia no se puede considerar como una reunión de socialización y paso a seguir a la firma. O sea, nosotros creemos que, y se lo planteamos, sí que necesitábamos unas reuniones específicas donde estuvieran, por ejemplo, las comunidades afectadas directamente. Sí. Entonces, se tiene que dar eso, y espero que la Defensoría del Pueblo, si nos está viendo, nos está escuchando, que sería importante conocer la voz del Defensor del Pueblo del Departamento del Guaviare frente a lo que la comunidad expresó claramente ante esta solicitud de títulos mineros en nuestro territorio. Y también la Procuraduría Ambiental y Agraria. Nosotros creemos que es importante que esas entidades acompañen a las comunidades indígenas, a las comunidades campesinas, a las comunidades que están organizadas, que están prestando servicios. Y nos preocupa enormemente esto, que se me ha olvidado plantearlo. Sí. La Corte Constitucional también declaró sujeto de derechos al río Atrato, ¿sí? Y nosotros estamos hablando del río Guaviare. ¿Qué pasa entonces con el río Guaviare si toda esta explotación minera, la mayoría, es en las márgenes izquierda y derecha del río Guaviare? Y está involucrando los territorios del municipio de Mapiripán, Puerto Concordia y San José del Guaviare. Pero también, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, con los afluentes, con esas fuentes de agua, fuentes hídricas que están detrás del Cerro Capricho, por ejemplo, el Caño Dorado, Sí. que está ahí al lado de la Que vereda de está- las Orquídeas? Que ese Caño Dorado es un caño muy importante que pasa precisamente por Cerro Azul, ahí por un costado de las Cerro Pinturas, y desemboca en el río Guayavero. Digamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos preocupa también? Es que esto ya no es un anuncio grande para entender que con la firma del acuerdo de paz, obviamente nosotros veíamos que la tranquilidad, de alguna manera, que hay gran parte del territorio, que no podemos desconocer ello, iba a tener como consecuencias la llegada también de proyectos mineros
energéticos o también proyectos de grandes monocultivos o proyectos de lo que llaman la agroindustria en estos territorios. Entonces, las comunidades que nos quedan, tenemos que unirnos, porque está claro que tenemos una vocación y que tenemos que proteger los recursos naturales que todavía nos quedan. Entonces, aquí hay que jalar para el mismo lado, pensaría. Yo incluso me atrevo a hacerle una invitación a quienes tienen estas pretensiones, sin conocerlos en su mayoría, ¿sí? Es que, digamos que el Guaviare tiene una riqueza espectacular, pero y que ya sabemos que hay unas posibilidades económicas grandes a través del turismo, del ecoturismo. Sabemos que las comunidades están haciendo unos ejercicios importantes. Hay unas propuestas, Laura y amigos oyentes, con relación al uso sostenible de la biodiversidad en términos de los frutales amazónicos. Estamos hablando de incluso el chontaduro. Mira que el chontaduro hoy se convierte en una alternativa enorme económica para las campesinas y los campesinos, pero también el tema de los agroforestales, entre otros, incluso no maderables del bosque, para en términos económicos poder aprovecharlos. Entonces, es invitar también a que vean otras opciones. Nosotros no estamos en contra de que la gente gane dinero, nosotros pensamos que es importante. Desde luego, la gente necesita ganar dinero y esas cosas, pero pensamos, la invitación es a que consideren que sustantivo por encima de todo están los recursos naturales, porque no podemos ser egoístas. Sí. Pero una pregunta, porque si usted lo planteaba y es verdad, ahorita viene con el tema de que es que necesitamos material para construir. Lo que hay en el momento, lo que está autorizado, ¿no alcanza? Claro, es que eso sí, gracias por decir eso, Omar. Mira, porque pareciera que uno está en contra de todo lo que tenga que ver con minería. No, aquí en el Guaviare ya hay unos títulos mineros y hay gente que está haciendo uso de esos derechos de explotación y está comercializando arenas, gravilla, está comercializando otro tipo de materiales pétreo. Digamos que no estamos en contra de los que ya están y entendemos que hay una demanda local. Pero la otra pregunta es, ¿realmente la demanda local requiere toda esa cantidad de títulos mineros que está hoy poniendo en la agenda pública la Agencia Nacional de Minería? Sí. Digamos, y la otra preocupación que tenemos es que ¿para quién sería ese asfalto? ¿Y a qué precio sería ese asfalto? Exactamente, porque no hay garantía de que lo que se vaya a explotar se quede acá en el departamento. No, ¿quién lo va a garantizar? No hay garantía. ¿Y a qué precio? Si nosotros sabemos, hay que reconocer que un viaje de gravilla nada más hoy en Guaviare está bastante costoso. Sí. Un viaje de receo vale un montón de plata, ¿cierto? Teniendo pues las minas acá. Ahora pensemos un viaje, una volquetada de asfalto, ¿a qué precio saldría? ¿Y quién tendría capacidad de comprarla? Incluso al mismo municipio yo pongo en duda. Claro, hoy hay unas obras grandes de pavimentación que son las que más demandan demandan estos materiales, pero pues estas obras sabemos que cuestan un montón de plata por kilómetro de pavimento y tienen la capacidad de traer materiales incluso de Fuente de Oro, porque pues los precios están ahí establecidos. Entonces son como preguntas que hacemos. Giovanni, vamos para concluir justamente este tema a ver el informe que nos dejó nuestra periodista Ingrid Pinilla, quien hoy se encuentra haciendo trabajo en campo, pero estuvo ella muy pendiente acompañando justamente esta discusión del pasado viernes que se llevó acá en San José del Guaviare, y esta pues es la nota que ella preparó con voces de la comunidad, conociendo justamente esas opiniones que se escucharon en la audiencia. Desde las 2 de la tarde, en el Consejo Municipal de San José del Guaviare se realizó la audiencia pública de minería, la cual tenía como objetivo explicar las propuestas de contrato para poder adelantar exploraciones y explotaciones mineras en el departamento del Guaviare en 8 áreas. La audiencia, desde que empezaron a mostrar las áreas y las veredas donde posiblemente podían explotar y explorar, los líderes y las comunidades se opusieron, pidieron el uso de la palabra y todos coincidieron en un rechazo total en la minería en el departamento del Guaviare. Exigimos la presencia de las corporaciones autónomas Cor Magdalena y la CDA del Guaviare. Y exigimos, si ustedes están de acuerdo con lo que estamos diciendo, es que se cite a una audiencia pública previamente las fechas acordadas para socializar propuesta de contrato uno por uno y no en bloque y en 10 segundos cada la mirilla que nos han presentado el día de hoy. Esto no es serio. Acá lo que tenemos que hacer es coherentes, nosotros como seres humanos. ¿Qué prevalece mejor? ¿El tema económico o el tema de la vida? Entonces, por un lado sí decimos Guaviare es natural y debemos cuidarlo. Los campesinos por acá en medio tumban un arbolito, lo meten a la cárcel y entonces sí abrimos las piernas, como se dice coloquialmente, para un tema que nos va a afectar.
Entonces, yo sí invitaría al señor gobernador, al señor alcalde, este tema tenemos que ponerle mucha atención y por supuesto nosotros como ciudadanía. Hablamos con el presidente del Charcón, Javier Ramírez, para que nos hablara sobre su postura sobre esta audiencia que se estaba realizando. En medio de un presidente que nos hizo la información. Más después nos hacen la invitación otro presidente, pero porque lo escuchó por Marandúa Estéreo, y entonces pues esa es la manera que nosotros llegamos aquí, pero me parece, no sé cómo llamarlo, porque pues aquí se hace todo y ni siquiera los presidentes tenemos información de este tema que se está llevando acá, y debemos de ser nosotros los presidentes, debemos de ser los líderes que están en todos estos temas de juntas de acción comunal, de asojuntas, de todas las entidades que representan a los campesinos, que deberíamos de estar enterados de este tema. Pero miramos de que aquí se hizo como a las escondidas, pero menos mal, y gracias a Marandúa Estéreo tuvimos la información. Y de verdad, muchas gracias a Marandúa Estéreo por tener informados a los campesinos. También hablamos con los ediles del Capricho y de las orquídeas, esta última priorizada para un área bastante extensa para la exploración de asfalto. Pues yo veo que esto está en un empantanamiento totalmente, porque esta audiencia está con muchos desperfectos. ¿En qué sentido? En el sentido que no se está dando a conocer ni socializando ese tipo de exploración y explotación minera, sino lo están haciendo en plena campaña política para presidente de la República, y el gobierno nacional volviendo trizas el territorio del departamento del Guaviare. Si no va a ser es en beneficio de unos pocos que van a sacar todas las riquezas para otros departamentos. No estamos opuestos y queremos seguirnos oponiendo y organizarnos para defender los derechos y las riquezas que hay en nuestro territorio, y la tierra es de nosotros porque estamos posesionados por más de 50 y 60 años, tenemos que defenderla a capa y espada como es el lugar. O sea, la comunidad clama que no a la explotación minera. ¿Por qué? Porque los perjudicados no vamos a ser nosotros los viejos, los perjudicados van a ser los niños que hoy están creciendo en estas regiones. Hoy me entero de esta reunión a última hora porque no estábamos convocados, entonces no veo por qué hacen una reunión como de sorpresa, como a sorprender el campesino, cuando el campesino es el que más aclama no a la explotación minera, Ingrid. También hablamos con Esteban Pardo, minero tradicional de San José del Guaviare, y habla sobre cuánto llevan pidiendo la legalización de esta minería artesanal en San José y cómo afectaría la que llega eventualmente al departamento. Tengo 41 años y llevamos aproximadamente unos 15, 12 años bregando a legalizar pues la minería, para nosotros no meter maquinaria, sino simplemente una reserva especial que es la que indica que no debe utilizar ningún tipo de maquinarias ni cosas como aquellas, sino 2 baldes, una pala y un bote para trasladar su materia prima hacia el punto de extracción, y nunca nos la han otorgado. Y hoy vienen otras personas de una forma muy fácil y con mucha suerte, porque ya tienen contratos ya de concesión otorgados por la Agencia Nacional Minera aquí en el departamento, donde hay representantes y hay muchos políticos que conocen la problemática de nosotros, que a mí me conocen, que me he acercado a ellos a pedirles ayuda, ya que necesita uno ayudas de ellos, porque ellas son las personas que uno otorga para que dirijan el departamento. Y pues bueno, yo creo que entonces se han ido del lado de los ricos y a nosotros los pobres pues nos quedaron un poquito al lado. Y por último, y después de terminada la audiencia, hablamos con Ana María González, gerente de contratación y titulación de la Agencia de Minería Nacional, para que nos diera las conclusiones de esta primera audiencia en el departamento. Cuando empezamos la audiencia, pues la manifestación de la comunidad normalmente es, hombre, ¿qué va a pasar con el medio ambiente? Y lo que nosotros siempre le podemos decir es que en este momento en el que nos encontramos, no sabemos. Y no es por desconocimiento de la agencia o por ignorancia de la agencia o porque la agencia no haya hecho su trabajo. Es porque en la fase en la que nos encontramos hoy no es posible establecerlo, porque no hemos adelantado la fase de exploración que nos permite determinar eso precisamente. No sabemos si hay minerales,
mineral, no sabemos si el mineral puede ser explotado o no y no sabemos cómo se va a explotar. El cómo se va a explotar es el que va a determinar cuál va a ser el impacto ambiental y ahí entra la autoridad ambiental a determinar si ese cómo es ambientalmente sostenible o no para poder determinar si otorga o no la licencia ambiental. Entonces eso es un poco el malestar de la comunidad, porque a pesar de que entendemos la preocupación, pues no podemos darles una respuesta distinta porque no tenemos la información. Y desde el punto de vista de la agencia, tenemos los espacios de construcción del plan de gestión social que se van a realizar una vez ya pase la fase del plan de trabajos y obras y la fase de licenciamiento ambiental, y son mesas de trabajo que se hacen directamente con la comunidad dentro de las áreas que van a quedar en el título. Entonces la idea es que continuemos. A mí estos ejercicios me sirven un montón porque pues de ellos aprendo en mi trabajo y adicionalmente a la comunidad también les sirve para que sean veedores de lo que está sucediendo. Varios líderes dicen que emprenderán acciones judiciales y legales que por ningún motivo llegue la minería al departamento y se les garantice más bien a los campesinos ingresos económicos sin que pongan en riesgo los elementos vitales de la vida como el agua, la tierra y el aire. Para Marandúa Noticias les informó Ingrid Pinilla. Pues mira, ahí está realmente el balance, las voces, todos coinciden en que no, faltó anunciarlo con mayor interés, ¿no? Sí. Giovanni, nosotros como medio de comunicación, no sé si fuimos los únicos, pero realmente también, digamos, fue un tema de muy poco tiempo para anunciar esta participación y sobre todo la convocatoria para esa audiencia. Temas importantes ya para concluir y sobre todo porque esto apenas comienza, esta discusión no se puede acabar. No, primero documentarnos muy bien. Nosotros desde la Corporación Vida Paz vamos a acompañar a las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, a la ciudadanía en general en este proceso. Tenemos que revisar la normatividad, qué dicen las sentencias de la Corte Constitucional, qué dicen la normatividad que rige a la Agencia Nacional Minera y también vamos a poner, pues, a exaltar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la declaratoria de sujetos de derechos. Hay que partir por ahí, Laura, por llenarnos de elementos técnicos, jurídicos, términos legales para poder hacer la defensa. Y necesitamos también, exigirle a las autoridades ambientales que se hagan unos inventarios. En este momento, ¿con qué contamos? Digamos, ¿cómo está el río Guaviare? ¿Cuál es la salud del río Guaviare? Sí. Del entorno del río Guaviare, de esas zonas donde se pretenden establecer estas explotaciones mineras, porque por lo general, cuando pasa esto al final, cuando ya se ve el desastre, entonces no hay con qué contrarrestar. Entendemos que hay alguna información, que la María, por ejemplo, y toda la zona de Playa Guido cuenta ya con un inventario de aves, y un inventario de otro tipo de especies allí de la fauna, pero hay otras zonas que no cuentan con inventario. Entonces hay que hacer unos inventarios para poder demostrar en determinado momento que efectivamente sí se causaron daños. En caso de que como estamos en Colombia, es que aquí sí vemos que cada rato aprueban ese tipo de proyectos. Vamos a ciegas. Entonces nos preocupa mucho. Entonces hay que hacer los inventarios. Giovanni, y desde ahora perdón, lo interrumpo antes de que usted se nos vaya, porque usted fue alcalde de San José del Guaviare y seguramente usted como alcalde conoce un poco el alcance que tienen en este momento las decisiones, el apoyo, la postura que juega en esta toma de decisión los alcaldes. ¿Estuvo alguien allá participando, acompañando de la alcaldía de San José del Guaviare, de la gobernación de Guaviare, que usted supiera, que se enterara, pero además de eso, el llamado que le hace las autoridades acá en el departamento? Sí, es que nosotros lo que estamos diciendo no es que alguien vaya en representación de la entidad a sentarse nada más. Nosotros queremos conocer cuál es la postura, digamos, y esperamos que esa postura sea del lado de lo que la comunidad quiere y necesita, del lado de las necesidades de los habitantes del territorio y también de lo que implica, pues, la exigencia como mandatarios de velar por los recursos naturales de nuestro departamento y nuestro municipio. Nosotros los invitamos a eso y queremos es que sentir esa voz que realmente les importa al territorio que dicen que aman tanto y que quieren tanto y que tienen sentido de pertenencia. Mira que alguien lo dijo en la audiencia, no podemos ser egoístas con nuestras nuevas generaciones. Estamos hablando de garantizar que los recursos naturales perduren y no acabarlos ahora por la ambición económica de unos pocos.
Y la CDA, nos pregunta por aquí doña Cuyabra Feliz, ¿y la CDA qué pasó con la CDA? Pero es que como la CDA todavía no hace parte del proceso. Las dos, Cor Macarena Por también. Macarena y CDA. No, decía Ana María, pues es que todavía no, porque no, primero les damos el título y luego entonces miramos qué tan grave va a ser el daño. Esto realmente está bien complicado. Seguiremos desde Marandúa muy pendiente. Giovanni, a usted gracias de verdad por acompañarnos en este espacio, sobre todo porque, como le digo, esto apenas comienza. Sí, no, felicitaciones, Laura. Nosotros nos enteramos por ustedes, por Marandúa, y sé que la mayoría que estuvimos allá fue porque Marandúa puso pues en el oído de todos y a través del Facebook se pudo conocer que ustedes estaban haciendo público esta audiencia. Entonces, muchas gracias, y invito a la comunidad a que tenemos que documentarnos, tenemos que conocer todos los procesos, aprender de minería, aprender de procesos para la expedición de títulos y, digamos, unirnos para defender los recursos naturales de la Amazonía del departamento del Guaviare. Gracias, Giovanni, por estar aquí. A usted, Laura, mil gracias a todos aquí en el equipo y a los oyentes. Gracias.